Durante siglos, la humanidad ha buscado entender el origen de su fuerza. Desde las arenas del desierto hasta los templos ocultos entre montañas, distintas culturas descubrieron que el verdadero poder no se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de permanecer en calma cuando todo se derrumba. En Oriente, los sabios enseñaban que el dominio de la mente era el primer paso hacia la libertad. El monje que aprendía a observar su dolor, en lugar de huir de él, se convertía en dueño de sí mismo. En Occidente, los estoicos decían algo similar: no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu destino. Ambas visiones apuntaban hacia una misma dirección: la fortaleza no está fuera sino dentro. Pero con el paso del tiempo, esa sabiduría se fue diluyendo. Hoy, vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a huir de cualquier incomodidad. Si algo duele, lo evitamos. Si algo cansa, lo postergamos. Confundimos la paz con el confort y la felicidad con la distracción. Las antiguas filosofías sabían que la mente necesita resistencia, igual que el cuerpo necesita peso para volverse fuerte. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de usarlo como herramienta, de aprender a mirar el miedo sin bajar la mirada. En tiempos donde todo parece urgente, detenerse se volvió un acto de rebeldía. Respirar antes de reaccionar, observar antes de juzgar, permanecer antes de rendirse. Deja de ser débil no es una orden, es un llamado. A recordar que el dolor también enseña, que la soledad puede ser maestra, que la disciplina libera más que oprime, porque quien enfrenta sus sombras deja de temer la oscuridad. Quien acepta la impermanencia deja de temer el cambio. No se trata de ser invulnerable, sino consciente, de mirar el caos sin perder la calma. La fortaleza no es un músculo, es una decisión. Y cada día, cada prueba, cada caída, es una oportunidad de volver a elegirte. Así que no escapes de tu dolor. No anestesies tu mente. No busques refugio en lo fácil. Aprende a quedarte cuando la vida incomoda. Aprende a escuchar el silencio. Aprende a resistir sin endurecerte. Porque cuando dejas de huir, dejas de ser débil. Y en ese instante el mundo deja de dominarte. Te das cuenta de que no necesitas controlarlo todo para estar en paz. Solo necesitas estar presente. Eso es lo que los antiguos sabían, y eso es lo que poco a poco debemos recordar. La debilidad no siempre se muestra como un cuerpo frágil o una voz temblorosa. A veces se oculta tras una sonrisa forzada, tras el ruido constante con el que intentamos no pensar. Ser débil en este tiempo es vivir desconectado de uno mismo. Es no saber por qué haces lo que haces, ni hacia dónde te diriges. Es permitir que la inercia decida por ti. Las antiguas escuelas de sabiduría sabían que el enemigo más poderoso no era el otro, sino la mente indisciplinada. En los templos zen, el silencio era una forma de entrenamiento. Aprendían a escuchar la voz que nadie quiere oír, la que surge cuando apagas todo lo demás. En la Grecia antigua, los filósofos caminaban por los mercados hablando del alma, de la virtud, de la serenidad. Decían que el hombre sabio no busca eliminar sus emociones, sino entenderlas. Hoy, en cambio, confundimos sensibilidad con debilidad. Pero sentir profundamente no te hace débil, te hace humano. La debilidad aparece cuando permites que lo que sientes te controle. La fortaleza surge cuando lo que sientes te enseña. Ser fuerte no es reprimir. Es observar tu rabia y preguntarte de dónde viene. Es mirar tu tristeza sin huir de ella. Es reconocer tu miedo y seguir avanzando igual. El mundo moderno te dice, evita el dolor, busca la comodidad, el placer es éxito. Pero los sabios decían lo contrario: abraza la incomodidad porque ahí está el crecimiento. Cada frustración, cada rechazo, cada caída son puertas disfrazadas, y solo quienes las cruzan descubren lo que hay detrás, una versión de sí mismos más silenciosa, más lúcida, más libre. Deja de ser débil no significa dejar de sentir, significa dejar de reaccionar sin conciencia. La vida no siempre te dará lo que quieres, pero siempre te mostrará lo que necesitas aprender. No te conviertes en fuerte cuando todo te sale bien, sino cuando aprendes a mantenerte de pie mientras todo tiembla. Porque hay una fuerza más profunda que el impulso, es la que nace del entendimiento, la que no depende del aplauso ni del resultado, la que simplemente es. En el silencio del monje, en la mirada del estoico, en el corazón del hombre o la mujer que se rehace después de caer, ahí habita la verdadera fortaleza, no la que grita, sino la que resiste, no la que domina, sino la que comprende. Y cuando logres eso, descubrirás que dejar de ser débil nunca fue una guerra contra el mundo, sino un regreso a ti. Hay un momento en la vida en que comprendes que la fuerza no viene del cuerpo, ni siquiera de la mente.
proviene de un lugar más silencioso, más sutil, del alma. Durante siglos, los sabios observaron que el universo entero se mueve con un mismo ritmo, expansión y contracción, nacimiento y muerte, orden y caos. El ser humano, como parte de ese todo, también respira en ciclos. Hay días de luz y días de sombra, días donde avanzas con fuego y otros donde solo puedes esperar. Pero el débil es quien lucha contra el ritmo de la vida. El fuerte, en cambio, aprende a fluir con él. En el taoísmo lo llaman wei, la acción sin esfuerzo, el equilibrio entre hacer y permitir. En la filosofía estoica lo llaman amor fati, amar el destino, aceptar lo que llega y aprender de ello. En ambos casos, la enseñanza es la misma. No intentes controlar el río, aprende a navegarlo. Deja de ser débil significa dejar de oponerte a lo inevitable. No porque te rindas, sino porque comprendes que la vida no conspira contra ti, sino para ti. Cada obstáculo tiene una intención oculta. Cada demora, un mensaje que aún no estás listo para entender. Cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, algo cambia. El miedo deja de dominarte. Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino qué me quiere enseñar. Y esa sola pregunta transforma todo. La fortaleza se vuelve calma. La calma se vuelve claridad. Ya no necesitas demostrar nada, ni defenderte del mundo, ni esconder tus heridas. Las conviertes en sabiduría. Porque quien aprende de su propio dolor se convierte en maestro. La naturaleza lo sabe bien. Los árboles no se quejan del invierno, esperan. Y cuando llega la primavera, florecen sin resentimiento. Así deberíamos aprender a vivir, sin exigir que la vida sea fácil, sino agradeciendo que todavía nos enseña. La debilidad es resistencia interna al cambio. La fortaleza es aceptación activa del proceso. No se trata de resignarse, se trata de confiar. Confiar en que todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque no lo veas aún. Confiar en que el dolor también purifica, y confiar, sobre todo, en ti. Porque en el fondo dejar de ser débil es recordar que nunca fuiste frágil, solo olvidaste la fuerza que habita en ti desde el principio. La fortaleza no se demuestra en los grandes actos, sino en los silencios, en cómo respondes cuando nadie te aplaude, en cómo eliges mantener la calma cuando todo te provoca a reaccionar. Hemos aprendido a admirar a quienes gritan su poder, pero no a quienes lo encarnan, a quienes conquistan el mundo, pero no a quienes se conquistan a sí mismos. Sin embargo, la verdadera fuerza se muestra en lo invisible, en el control de la palabra cuando podrías herir, en el dominio del impulso cuando podrías caer, en la compasión cuando podrías juzgar. En la vida diaria, la debilidad se disfraza de muchas formas. A veces parece prisa, a veces miedo disfrazado de prudencia, a veces ego queriendo tener razón. Pero la fortaleza no grita, observa, entiende, espera el momento justo para actuar. El sabio no necesita demostrar su poder, porque ya lo conoce. No compite porque entiende que la comparación es un ladrón de energía. Deja de ser débil significa también dejar de reaccionar ante todo. Significa aprender a elegir tus batallas, tus palabras y tus pensamientos. Significa soltar la necesidad de controlar lo externo y empezar a gobernar lo interno. Cada día tienes oportunidades para practicar esa fortaleza, cuando enfrentas un conflicto sin perder la calma, cuando mantienes tus valores en medio de la presión, cuando eliges la coherencia por sobre la conveniencia. Es ahí donde el carácter se forja, en lo pequeño, en lo invisible, en los detalles que solo tú sabes. El mundo moderno nos enseña a reaccionar rápido, a opinar de todo, a no detenernos nunca, pero hay una sabiduría antigua que dice, solo el que sabe detenerse puede avanzar con dirección. No todo merece tu energía, no todo merece una respuesta. A veces, la mejor demostración de fortaleza es el silencio, y cuando logras eso, cuando eliges desde la conciencia y no desde el impulso, te das cuenta de algo, que la fuerza no se impone, se irradia, que quien se domina a sí mismo deja de ser esclavo del mundo. Esa es la libertad más profunda, no la de hacer lo que quieras, sino la de no ser arrastrado por lo que no necesitas. Y cuando llegas ahí, la vida se vuelve más liviana. No porque sea más fácil, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Toda transformación comienza con una ruptura. Nadie cambia en la comodidad. Cambiamos cuando la vida nos sacude, cuando algo dentro de nosotros se quiebra y ya no encaja con lo que fuimos. En ese punto, tienes dos caminos, resistirte o renacer. Los sabios antiguos decían que el fuego purifica, no destruye. Y así es el dolor, una fuerza que quema lo que ya no te sirve, lo que no eres, lo que te mantiene dormido. Pero nos enseñaron a temer al fuego, a apagarlo antes de que transforme. Sin embargo, si lo atraviesas con conciencia, descubres que todo lo que arde, ilumina. En cada cultura hay un símbolo del renacer,
En el oriente, el loto que brota del fango. En occidente, el ave fénix que resurge de las cenizas. Ambos dicen lo mismo, que la belleza nace del caos, que lo que te destruye también puede formarte. Deja de ser débil, significa aceptar ese proceso, permitir que el dolor te esculpa, que la soledad te hable, que el tiempo te enseñe. La debilidad busca escapar del sufrimiento, la fortaleza lo atraviesa, sabiendo que no durará para siempre. Hay una alquimia invisible en cada herida. Lo que hoy duele, mañana será claridad. Lo que hoy te rompe, mañana será cimiento, pero necesitas permanecer. No correr, no llenar el vacío, no anestesiarte. La disciplina no es castigo, es respeto por tu propósito. Cuando haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, te conviertes en alguien confiable para ti. Esa es la raíz de toda fuerza, la coherencia interna. En los monasterios los discípulos repetían los mismos gestos cada día: meditar, trabajar, servir, no porque el acto fuera sagrado, sino porque en la repetición se encontraba la claridad. Cada día que eliges el camino difícil, afilas tu espíritu. No hay crecimiento sin fricción, no hay madurez sin duelo. Y llega un momento silencioso y casi imperceptible en que algo cambia dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no necesitas demostrar nada. Has cambiado de piel. Y entonces entiendes que no fue la fuerza lo que te salvó, sino la aceptación. Que no fue la resistencia lo que te transformó, sino la entrega. Deja de ser débil no significa volverte invulnerable. Significa aprender a amar tu propio proceso, incluso cuando duele, porque la fortaleza más alta no es la del cuerpo endurecido, sino la del alma que aprendió a confiar, aún en la oscuridad. Hay un punto en el camino donde comprendes que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en abrirte. Durante mucho tiempo creímos que ser fuerte era cerrar el corazón, no mostrar debilidad, mantener la distancia. Pero eso no es fortaleza, es miedo. La fortaleza que enseña el alma es distinta. Es silenciosa, empática, profunda. Es la que no huye del dolor de los demás, la que puede mirar la herida sin apartar la vista, la que puede amar incluso cuando hay riesgo de perder. En el oriente lo llaman karuna, compasión. En occidente los antiguos la entendían como virtud suprema, el amor que no pide nada, el amor que sostiene. Deja de ser débil no significa endurecerte ante el mundo, significa no dejar que el mundo te endurezca. La debilidad no es llorar, es no sentir. Es esconderte detrás de una máscara para no mostrarte humano. Pero quien siente, quien se atreve a exponerse, quien ama sin condiciones, ese posee una fortaleza que los muros no pueden ofrecer. La compasión no es lástima, es comprensión profunda, es mirar a otro ser y reconocer en él tu propia historia. Es saber que todos caemos, que todos tenemos miedo, que todos buscamos pertenecer. Cuando entiendes eso, algo cambia, la arrogancia se disuelve, el juicio se apaga, la lucha se convierte en entendimiento. Ser fuerte no es dominar al otro, es no necesitar hacerlo. No es ganar siempre, sino saber cuándo rendirse sin perderse. No es levantar muros, sino construir puentes. En el silencio del corazón, descubres que amar también es un acto de valentía, porque amar es exponerse, y exponerse es confiar. Las filosofías más antiguas, los maestros más sabios, todos coincidían en lo mismo. Solo el que ha aprendido a amar ha dejado realmente de ser débil, porque quien ama no teme, y quien no teme es libre. El amor no te hace frágil, te hace invencible, porque el amor no necesita protección, se protege a sí mismo con su propia verdad. Deja de ser débil, sí, pero no dejes de sentir, porque la fortaleza más alta no está en resistir al mundo, sino en abrazarlo con el alma abierta. Llega un momento en que el viaje ya no trata de resistir, ni siquiera de sanar, trata de comprender. Comprender que nada fue casual, que cada caída tenía sentido, que incluso el silencio formaba parte del aprendizaje. Cuando alcanzas esa claridad, algo dentro de ti se aquieta. Dejas de luchar contra lo que fue, y comienzas a mirar la vida con una gratitud que no necesita razones. Las filosofías antiguas lo sabían. El sabio no busca respuestas, busca comprensión. Porque entender no es pensar, es ver. Ver más allá del juicio, más allá del ego, más allá del miedo. En el oriente el despertar espiritual era descrito como abrir los ojos dentro de un sueño. En occidente, los místicos hablaban de la luz interior, esa chispa que una vez encendida nunca se apaga. Deja de ser débil también significa eso, despertar, dejar de ser prisionero de tus pensamientos, de tus reacciones, de la voz que te dice que no puedes. La debilidad más profunda no es la falta de fuerza, es la falta de conciencia. Es vivir dormido, atrapado en el ruido, creyendo que eres solo lo que el mundo ve.
Pero cuando recuerdas quién eres, todo cambia. Empiezas a caminar distinto, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque ya no eres el mismo. Tu mirada se vuelve más serena, tus palabras más precisas, tus decisiones más limpias, porque ahora sabes lo que vale tu energía. Los antiguos decían que quien domina su mente, domina su destino. Y esa es la verdadera libertad, no necesitar que nada cambie afuera para estar en paz adentro. Deja de ser débil, no es una orden que grita, es una voz que susurra. Recuerda quién eres, porque no naciste frágil, naciste consciente. Lo olvidaste en medio del ruido, de las prisas, de los miedos heredados, pero la conciencia siempre estuvo ahí, esperando que la mires, y cuando por fin lo haces, te das cuenta de algo, que la verdadera fortaleza no se conquista, se despierta, que no se aprende, se recuerda. Y ese despertar es el inicio de toda transformación. Cuando despiertas a ti mismo, algo más despierta contigo, la conciencia de que no estás separado del mundo. Comprendes que no caminas sobre la tierra, caminas con ella, que no respiras aire, respiras vida. Y en ese instante, todo cobra sentido. Los antiguos lo entendían bien. Para ellos, el ser humano no era dueño del planeta, sino su reflejo. En el Oriente el Tao enseña que el sabio fluye con la naturaleza como el agua con el cauce. En el Occidente ancestral, los druidas decían que cada árbol guardaba memoria y cada piedra tenía espíritu. Ambos sabían que la fortaleza no se trata de dominar, sino de armonizar. Deja de ser débil significa también dejar de sentirte separado de la vida, porque cuando te crees aislado te marchitas. Cuando recuerdas que eres parte de un todo, floreces. Observa el bosque, cada hoja cumple su papel. Observa el río, nunca discute con las piedras, las rodea. Observa el cielo, cambia a cada segundo pero nunca deja de ser cielo. La naturaleza no duda, solo es, y cuando aprendes a mirarla con los ojos del alma, entiendes que ese mismo orden vive en ti, que tu cuerpo es tierra, tu respiración es viento, tu sangre es río, tu mente es fuego y tu conciencia es cielo. Deja de ser débil no es solo una invitación a la fuerza interior, es un llamado al equilibrio con lo que te rodea, porque quien se desconecta de la tierra se debilita, quien olvida el sol, la lluvia, el silencio del amanecer, pierde su raíz. La fortaleza más pura es la del árbol que crece firme, pero flexible, que resiste las tormentas sin quebrarse, porque sus raíces son profundas. Así debe ser el alma, firme en su propósito, pero flexible ante el cambio. No hay fortaleza en la rigidez, sino en la armonía. Cuando aprendes a caminar en sintonía con la vida, la mente deja de pelear y empieza a escuchar. Escuchar el susurro del viento, el ritmo de tu respiración, el mensaje del silencio. Y entonces lo entiendes, que nunca estuviste solo, que nunca estuviste perdido, solo habías olvidado el idioma de la existencia. Deja de ser débil, recuerda que eres parte del todo, y cuando el todo fluye a través de ti, la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Un día descubres que no se trata solo de resistir, sino de comprender por qué estás aquí, que la vida no te pide fortaleza para soportarla, sino conciencia para vivirla. Has recorrido un largo camino, has peleado con tus sombras, has sentido el peso de tus miedos, has tocado el fondo del silencio, y ahora lo entiendes. Cada caída fue una enseñanza, cada pérdida una iniciación, porque quien no conoce el vacío, nunca valora la plenitud. Deja de ser débil, no es un grito de guerra, es un recordatorio, un llamado a recordar que dentro de ti hay una inteligencia más grande que tus pensamientos, una fuerza más antigua que tu cuerpo, una voz más sabia que tu mente. Esa voz te guía, aunque no la escuches, te muestra señales, aunque no las veas. El propósito no se busca, se recuerda, se despierta cuando la mente deja de correr y el alma puede hablar. Entonces, las piezas comienzan a encajar. Entiendes que tu camino no era un error, que incluso las noches más oscuras fueron necesarias para que aprendieras a ver tu propia luz. Deja de ser débil, significa dejar de traicionarte, dejar de negarte, dejar de esconder quién eres realmente. Porque ser fuerte no es fingir que nada te duele, es atreverte a mirar el dolor sin huir. Ser fuerte no es gritar más alto, es escuchar más profundo. Ser fuerte no es dominar al mundo, es dominarte a ti mismo, y cuando lo haces, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Te das cuenta de que todo lo que buscabas afuera ya estaba dentro de ti, la paz, la claridad, la dirección. Porque cuando el alma se alinea con el propósito, la vida deja de ser una carrera y se transforma en un camino sagrado. Entonces ya no vives desde el miedo, sino desde la intención. No actúas por necesidad, sino por sentido. Y descubres que el destino no está escrito en las estrellas, sino en cada elección que haces con el corazón despierto.
Deja de ser débil, no porque debas ser invencible, sino porque ha llegado la hora de recordar quién eres. Eres mente y espíritu, carne y energía, historia y posibilidad. No viniste a sobrevivir, viniste a crear. Y cuando entiendes eso, la vida se ilumina, no porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Has caminado por la oscuridad, has sentido el peso de tus miedos, has enfrentado la tormenta dentro de ti, y ahora comprendes algo esencial: la verdadera fuerza no se encuentra afuera, está en tu silencio, en tu respiración, en tu capacidad de elegir. La sabiduría de los antiguos, de Oriente y Occidente, te ha enseñado un mismo principio: no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo. No se trata de tener el mundo bajo control, sino de no ser arrastrado por él. No se trata de aparentar fuerza, sino de recordar la que siempre estuvo dentro de ti. Deja de ser débil significa despertar, significa aceptar tu humanidad, abrazar tu propósito, conectar con la energía de la vida y recordar que todo lo que necesitas ya existe dentro de ti. Hoy tienes la oportunidad de transformar cada caída en aprendizaje, cada miedo en claridad, cada herida en sabiduría, porque la fortaleza más profunda no es la que se muestra, sino la que ilumina desde adentro. Y si este viaje de conciencia y despertar resonó contigo, si quieres seguir explorando el camino de la mente, el alma y la sabiduría ancestral, te invito a suscribirte a Camino de los Sabios. Aquí encontrarás más reflexiones, más enseñanzas y más caminos para dejar de ser débil y empezar a vivir con fuerza, claridad y propósito. No es solo un canal, es un viaje, y tu viaje apenas comienza.